Hola a todos, hace un buen tiempo atrás me hice estas ganzúas con mangos de PCB o placas de circuito impreso. Esto es de una tele vieja que reciclé. Las corté y finalmente terminé haciéndome un juego completo de estas. Aquí están los trozos cortados que me quedaron. Como esto es un material que conozco muy bien, gracias a mi tío Jorge que me enseñó el diseño y la impresión de circuitos siendo muy joven. Después con el tiempo aprendí mucho más, así que las tengo. Es un material para mí muy conocido, muy fácil de trabajar. Aparte de ser la cubierta de cobre, que es un enemigo de los microbios, así que anda muy bien en estos tiempos. Sin más que decir, voy a cortarlas. Las voy a dejar más o menos de 12 milímetros. La voy a marcar bien por ambos lados. Y el grosor de estas placas varía entre 1,2 a 1,5. Más o menos. Esas son las medidas. También hay doble capa, etcétera. Pero estas son las más simples que encontré. Así que con estas son las que voy a trabajar. Comienzo marcando suavemente y después haciendo un poco más de presión hasta ir penetrando en las capas. La capa de abajo de cobre es fibra de vidrio, así que también lo hago por el otro lado. Ahora la firmo bien y la corto. Aquí ya tengo varias cortadas que son las con las que voy a trabajar. Algunos de los materiales que uso habitualmente cuando quiero hacer mis propias ganzúas son cuchillos viejos o estos fillers. Y en este caso voy a usar este que es un trozo de acero inoxidable, creo que era de unas pinzas o algo similar. Voy a marcar mi diseño. Comienzo a cortar. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con las manos muy firmes para que no se nos vaya a escapar. Con lentes, esto es realmente peligroso, ideal si lo dejáramos fijo, pero para efecto del video lo quiero hacer así. Ahí ya tengo cortada la pieza y voy a comenzar a desbastar. Ahí voy siguiendo la forma que tengo hecha. Ahora voy a tornear un poco con esta multiherramienta y con una lija de grano muy grueso. Continúo con una lima. Ahí ya más o menos la tengo como quiero. Creo que sí la voy a dejar. Esa es la forma. Termino con una lija muy fina. Y voy a hacer esto mismo con 3. Aquí tengo la otra. Esta es la lámina completa. Hago lo mismo. Una tercera. Y ahora voy a poner unos pequeños remaches o pines que encontré más o menos de la medida para dejarla más firme, aparte del pegamento. Esta parte no la voy a mostrar el pegamento porque creo que eso se puede encontrar en muchos videos también. Ahora voy repasando con una lija de grano muy grueso para dar un poco más la forma que quiero. Ahí está quedando mejor.
Ahora lo que voy a hacer es crear una superficie más áspera, raspar un poco. Estas son las paletas que voy a pegar. La limpio con alcohol isopropílico, todas las piezas, para así lograr una limpieza profunda y que el pegamento actúe mejor. Estas son las piezas que voy a pegar, solamente son dos. La otra va con remache y pegamento, así que pongo el pegamento instantáneo. En este caso es un pegamento muy bueno. Me aseguro que queden bien alineadas. Y las dejo secar apretadas con estas pinzas. Hago lo mismo con la otra. Ahora llegó la hora de pulir un poco, tratando de sacar algunas manchitas. Y una limpieza final. Bueno, así es como las voy a dejar por ahora. Esto es todo lo que tengo por hoy. Un gran abrazo, se cuida muchísimo y gracias a todos. Nos vemos.